te damos porque aquí, aún en este pueblo, y hay más de 10 justos, Señor. Y sabemos que por eso tú no destruirás estos lugares donde hay justos que claman a ti, que te sirven, Señor. Te alabamos por esa gran misericordia que tú has mostrado para con nosotros, Señor. Muchas gracias. Ahora danos entendimiento de tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes a mí, Señor, a hablar de tu palabra. Lléname de tu espíritu, guíame, Señor. Y que tu pueblo aquí presente pueda oír, Señor, tus palabras y pueda atesorarlas, guardarlas en su corazón, Señor, y estar apercibidos, Padre mío, de la vida de Dios, de tu vida, de la vida que tú nos has dado. Así te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén, amados. Amados, vamos a ver hoy una parábola muy hermosa en Marcos capítulo 4. Es la parábola del sembrador. Y vamos a leer Marcos capítulo 4, desde el 1 hasta el 20. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que, entrado en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, y brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean borrados los pecados, perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la semilla, la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra
y se hacen fructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Así es, amados. La parábola del sembrador, hermanos, encierra el misterio del reino de Dios. Y conforme las palabras de Cristo, cuando dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dándonos a entender que si tú entiendes esta parábola, puedes entender el resto de las parábolas del Señor, porque esta parábola es principal entre las parábolas del Señor. ¿Eh? Y hermanos, aquí está describiendo claramente un sembrador que tiene semilla y siembra un campo. Y lo describe de esa manera. Pero también el resto de los hombres no entendieron a qué se está refiriendo este hombre. ¿Qué tiene que ver un sembrador? Y el Señor, cuando unos que estaban cerca, los 12 discípulos le preguntan acerca de la parábola, Él dice algo muy importante. Dice, versículo 11, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Y sí, es que la palabra de Dios es una parábola para los que no creen en Cristo. Y Él les hablaba en parábolas para que no entendieran su lenguaje. Escucha bien, Él tiene la autoridad porque la salvación es de Él para salvar y perder, para dar entendimiento y para hacer errar. Y le dice, a ellos le hablo en parábola, pero a ustedes les daré a conocer el misterio de Dios. ¿Eh? ¿Y por qué les hablaba en parábola? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Hermanos, aquí podemos ver claramente que la salvación no es para todos. Es para a quien Cristo se la da. Él es el autor de la salvación, Él es el dueño. Él es Dios el que salva. A quien quiere dar, se la da, y a quien no quiere dar, le habla en parábolas para que no entienda nada. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es cuando el hombre quiere. Por eso salvarse no es una decisión humana, como los apóstatas han dicho, toma tu decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador, toma tu decisión y arrepiéntete. Pasa acá adelante para que seas salvo. Si Dios no hace una obra en el corazón del hombre, no pasa nada, aunque Él repita 1000 veces la oración. No va a pasar nada. La salvación es de Dios. La salvación es de Jesucristo. Y aquí lo está demostrando claramente. A ustedes les doy a conocer el misterio de Dios, del reino de Dios. Pero a los de afuera por parábola todas las cosas, para que viendo, vean. Y estaban delante del Salvador y no percibieron. Y oían sus palabras, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, dice ahí. Es decir, que les hablaba para que no se convirtieran, porque no los había escogido para salvación. Pero a ellos sí, y es lo que vamos a ver. Esta parábola es principal entre las parábolas y encierra el misterio del reino de Dios. La vida de los hombres está en esta parábola. Y compara el corazón del hombre como una tierra donde se siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y ahí lo dice en el versículo 14. El sembrador, hermanos, es el que siembra la palabra. Pero Lucas, capítulo 8, también nos dice cuál es la semilla.
Lucas 8. Miren cómo dice el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra y la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es donde se siembra la palabra. Es el corazón del hombre. Y lo vamos a ver. Entonces, esta parábola es muy importante y de mucho entendimiento para nuestras vidas, hermanos. Y miren cómo dice, ahora va a comenzar a explicar la parábola en Marcos capítulo 4. Y dice, vamos a leer el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, el sembrador, el que predica la palabra, va predicando, pero hay una tierra que es una tierra junto al camino, la tierra que queda junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero Satanás viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones rápidamente. Y vamos a ver esta comparación otra vez en Lucas 8. Miren cómo dice, Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Oyen la palabra, están allí atentos, pero una vez que queda la palabra allí, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La quita y ya no hay más. Y dice claramente aquí, para que no crean y se salven. Estos son incrédulos, no creen y se salvan. Así dice el Señor. Pero vamos a ver también, hermanos, en Mateo 13, vamos a ver igual la comparación y la explicación de la parábola. Y vamos a ver el 18 y el 19 de Mateo 13, donde la palabra nos habla claramente cómo son los de junto al camino y nos da más detalles de ello. Dice, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí está, hermanos, claramente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, alguien que está oyendo la palabra, si no la entiende, va a venir Satanás y va a arrebatar la palabra de su corazón. La va a quitar, la arrebata, hermanos. Sí. Entonces, estos oyen la palabra y quizás la oyen muchas veces, pero no la entienden, y por eso viene Satanás y la quita de sus corazones. Y como también
Dice 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a verlo. 2 de Corintios, capítulo 4. Nosotros predicaremos la palabra, hermanos, y también pasará esto con algunos. 2 de Corintios, capítulo 4, hablando de la predicación del Evangelio y hablando de la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, dice, versículos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El apóstol Pablo, nosotros debemos predicar el Evangelio, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ciega el entendimiento. ¿Entienden? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no entiendan, para que no se conviertan a Dios, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así pasa con mucha gente. Y este es el misterio. Le estamos predicando a la gente y le anunciaremos, y así sucederá con muchos. Oyen la palabra, pero no la creen porque no la entienden. Y al no entenderla, Satanás viene y quita la palabra que se sembró. Aunque él oiga muchas veces, hermano, no pasará nada. ¿Sí? Y esto es algo muy importante que debemos entender. Debemos entender, hermanos. Hermanos, también debemos entender bien el versículo que dice, vamos a Romanos, para que no entiendan mal el versículo de Romanos 10. Que dice, versículo Romanos 10, 17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es algo muy tremendo. La fe ciertamente es por el oír. Y escuchamos en la parábola, una vez que Cristo termina la parábola, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero le dirían, bueno, pero este está loco, todos tenemos oídos. No se refiere a eso. Aunque una persona puede tener oído, predicas la palabra y es como si él no oye nada, no entiende nada, no percibe nada. ¿Ves? Entonces, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga, es que el Señor le va a dar oídos para que pueda entender la palabra. ¿Ves? Entonces, la fe es por el oír. Una persona cree si oye, pero si no oye, no cree. Tienes que entender ese versículo. Una persona cree si oye, pero si no oye, no cree. Pero ¿cómo, hermano Pedro? Porque yo le estoy hablando y ya le estoy hablando varias veces. ¿Ya está oyendo? No. Si él no ha creído, no ha oído nada. No tiene oídos para oír. Entonces, la fe es por el oír. Pero ¿cómo puede oír? El oír es por la palabra de Dios. Es una palabra, es una orden de Dios que le dice ven. Que lo llama. Así como la llamó a Lázaro que estaba muerto y le dijo, Lázaro, ven fuera. Así alguien cuando está oyendo el evangelio, ¡pum!, pues empieza a oír la voz de Dios. Y ahí cree. Pero mientras, no es que tú, mira hermano, ahí tengo a fulano, y oye, el hombre está oyendo,
y creyó, no ha oído nada. ¿Están entendiendo, hermanos? No es que tantas veces alguien esté oyendo la palabra es porque ya va a creer. No, la fe es por el oír. Es decir, un hombre cree cuando oye, pero mientras no cree, no oye. Y quiero que me entiendan. Y el oír es por el poder de la palabra de Dios. Es lo que significa cuando Dios dice, ven acá, ven, y lo llama, Él puede oír. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero lo que Él le dice, vosotros no podéis oír mis palabras, pero Él estaba hablando. ¿Cómo que no la oían? Porque no soy de mis ovejas. ¿Entienden? Entonces, la fe por el oír no significa que por tantas veces una persona oiga va a creer. No. Significa que cuando Dios le abre el oído, es que puede creer. ¿Ves? La fe es por el oír. Por eso digo, yo no les he dado oídos para oír, ni corazón para entender. Porque cuando alguien cree es cuando él oye la palabra y la recibe. De lo contrario, no pasa nada. No entiende nada y Satanás viene y quita la palabra. No oyó nada. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cualquiera dirá, pero que todos tenemos oídos. No, pero no para oír. No para oír la palabra de Dios. Entonces, esos son los de junto al camino. Parece, oyen allí, pero no entienden. No entran. No pueden entender. ¿Ves? Esos son los de junto al camino. No entienden las escrituras. No la entienden. Y viene Satanás y le quita la palabra que fue sembrada y no da fruto. ¿Ves? Y no creen al Evangelio de Cristo. Así va a suceder con muchos hombres, hermanos. Volvamos a Marcos, capítulo 4, donde también dice el Señor. Ahora, vamos al versículo 16 y 17, que es el siguiente tipo de tierra o persona. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Y vamos a ver también la explicación en los otros evangelios. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 13, y nos va a dar más detalles. Los de junto al camino no reciben la palabra y tan pronto viene Satanás, le quita las palabras. Pero los que están en pedregales, hermanos, y es algo tremendo, creen, dice allá, creen por algún tiempo. Es decir, reciben la palabra con gozo. Y pasan un tiempo entre los creyentes. Fíjense. Y miren cómo dice aquí el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, estos parecen creyentes. ¿Ves? Van a oír la palabra de Dios. Oye, hermano, bien, me arrepiento, maravilloso, estoy con Cristo. Y creen por algún tiempo. Creen por un tiempo. Pero cuando viene la prueba o la persecución por la palabra,
ya dice, no, hasta aquí llego yo no avanzo. Entonces, este es otro tipo de tierra, la de pedregales, la que tiene piedra, donde la semilla cayó allí. Y vamos a oír también en Mateo 13 la explicación, que también nos va a dar más detalles. Mateo 13, 20 y 21. Dice Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Otra vez. Pero luego dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, tropiezan. Y hermanos, hemos creído en Jesucristo, pero Él dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de seguir al mundo, el mundo viene contra ti. Porque el mundo es enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, porque el mundo y las corrientes de este mundo y las cosas, los vicios, los pecados en que el mundo está, son enemistad contra Dios. Es algo que debemos entender. Son enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando creemos, nosotros nos constituimos amigos de Dios, pero enemigos del mundo. Va a haber enemistad entre nosotros y el mundo, hermanos. Y por causa de Cristo nos van a perseguir. Va a haber pruebas, dificultades. Y miren cómo dice Mateo 10 acerca de nosotros también. Así le decía a sus discípulos, pero así nos dice a nosotros ahora el Señor. Mateo 10. Vamos a leer primeramente del 16 al 21. Mateo 10, del 16 al 21. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermanos, esto está en los evangelios, no está aquí de puro hablar, no. Ya esto ha sucedido y seguirá sucediendo. Porque escrito está, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sí. Y habrá persecución por causa de la palabra, por causa de Cristo. Hermanos, pero hoy por hoy, los que se llaman cristianos, los apóstatas, son muy bien recibidos en todas partes. ¿Por qué? Porque se amoldan al mundo. ¿Entiende? Son amigos del mundo. Cantan canciones mundanas, no cantan los salmos de Dios. No cantan la palabra de Dios. Cantan canciones que se parecen al mundo y con los ritmos del mundo, reggaetón,
hip hop y toda clase de cumbias, cosas para parecerse al mundo, para agradar al mundo. Y al mundo le agrada, a eso no lo van a perseguir. A eso no lo van a perseguir. El mundo está con ellos, maravilloso. Sí, y tú puedes vivir. Aún han dicho, mira, no importa cómo tú seas, Cristo así te ama. Y la gente, yo feliz, sí, él tiene un plan maravilloso para ti. Bueno, qué maravilla, sí, y tal. Y así viven, así están. Un hombre tan millonario como Rodolfo González ya es reconocido por el país del Perú, por los gobernantes, porque es un cristiano supuestamente muy reconocido, un hombre que ha hecho dinero de las ofrendas, de los diezmos, un hombre falso, pero vive de acuerdo al mundo y se sujeta al mundo y anda con el mundo, no va a ser perseguido. Pero nosotros, que no vivimos así, que no nos comportamos como el mundo, entonces la gente dice toda clase de cosas de nosotros, hermano. Pero cuando vengan estas cosas, no nos preocupemos lo que vamos a hablar, porque el Espíritu de Dios hablará por nosotros. Pero tengamos presente que los enemigos nuestros serán los de nuestra propia casa. Eso está dicho, eso no es algo que lo estamos inventando, ahí lo está diciendo el Señor. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerda la semilla. Creen por algún tiempo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, o alguna aflicción, o alguna prueba, se apartan. ¿Por qué se apartan? Dejan de creer, no perseveran. Y aquí está diciendo que no importa la prueba que pase, el que persevere hasta el fin, creyendo en Cristo, este será salvo. No como dicen también los falsos, están diciendo, no, persevera congregándote. No, eso no es. Sí, los bautistas dicen que no importa si la gente vive como el mundo, se emborracha, se reconcilia el domingo y vuelve a vivir como el mundo haciendo sus pecados y vuelve a reconciliarse el domingo y él está perseverando porque todos los domingos está aquí. Eso no es perseverar. Está hablando perseverar en Cristo. Está hablando permanecer en Cristo, en Él. Eso es lo que está hablando. Y perseverar a pesar de las pruebas, de las dificultades. Un ejemplo de perseverancia con una prueba tan grande fue nuestro hermano Lázaro, lleno de lepras, lleno de llagas, mendigando a la puerta del rico. Ahí le predicaba, ahí le hablaba, pero al rico no le daba comida. Pero él perseveró hasta el fin y murió y fue salvo. No dijo, oye, Dios no me quita estas llagas, Dios no me quita esto, entonces ¿qué será? No, yo no voy a seguir a Dios porque desde que empecé a seguir tengo estas llagas y no me las quita. No le importó, siguió. Timoteo vivió una vida enfermo sirviendo al Señor. Y Pablo una vida de persecución constantemente. Hermanos, entonces es necesario entender que vendrán las persecuciones, vendrán las pruebas por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, este pasaje es muy tremendo. Dice, versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, anunciando ya su venida. Y persiguiendo, si nos persiguen en una ciudad, iremos a la otra y así iremos, como nos manda el Señor. Pero miren esto, hermanos, 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y ahora miren lo que dice. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al mismo Jesucristo llamaron diablo, si al mismo Cristo llamaron diablo, tienes que entender, si al mismo Jesucristo llamaron diablo, ¿qué será nosotros, los de su casa?
nos llamarán toda clase de mal. Por causa de la palabra tienen que inventar males. Porque no está hablando que suframos nosotros por hacerle mal a otro, no, sino como cristianos. ¿Veis? Como cristianos, porque si sufrimos haciendo el mal, no es persecución, no es sufrimiento por causa de Cristo. No, de ninguna manera. Luego miren cómo dice. Versículo 26. Miren lo que dice. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os hablo al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, y nos perseguirán, y no debemos temer a ellos, solamente pueden matar nuestro cuerpo, y de ahí más nada pueden hacer. Debemos temer a Cristo, al que puede matar el alma y echarla en el infierno y el cuerpo también. A ese debemos temer. ¿Ves? No temamos a los hombres, porque vendrán estas cosas, hermanos. Y luego dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que pues me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sí, y no solamente trata, hermano, la confesión de hablar, sino de vivir. De vivir. Porque recuerdan que hacía Israel de bocas, hablaban que servían al Señor. Y el Señor les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, es necesario entender que no solamente confesar al Señor es decir yo soy del Señor, sino con mis hechos yo también confieso que soy de mi Señor, como yo vivo conforme a lo que creo en el Señor, conforme a las Escrituras. Y los hombres no querrán, hermanos, vivir conforme a las Escrituras. No querrán. Y está cercano, no hay que ir muy lejos. Cuando los creyentes no quieren participar de las fiestas patronales, dando dinero y dando para que se hagan estas fiestas o estos aniversarios en los pueblos, se rebelan. El pueblo dice, no, ¿cómo va a ser? No, es que los idólatras adoren a su ídolo. Yo no tengo nada que ver con esas fiestas patronales porque yo no voy a dar dinero ni voy a participar de eso porque eso es un ídolo. Que lo hagan los idólatras, los católicos. ¿Eh? ¿Acaso ellos vienen acá a darnos dinero? No. Entonces que hagan, pero los pueblos como han sido enseñados en esa idolatría, quieren obligar con ronda, con el pueblo a que los creyentes lo hagan. No debemos hacerlo, no debemos participar de la mesa de los ídolos. Entonces cuando eso se presenta, ahí comienza también la persecución. No, que cómo es esto, que el otro, que así. ¿Ves? Porque los creyentes no participamos de estas fiestas paganas de los pueblos. ¿Entienden? Entonces, si así vivimos, así estamos confesando el nombre de Cristo. ¿Eh? Y en 2 de Timoteo capítulo 3, luego volvemos aquí a Mateo 10, pero 2 de Timoteo capítulo 3, así vivían también nuestros hermanos. Y no solo es confesar, decir, sino con tu vida también estás confesando a Cristo, con lo que tú haces, para que no sea de labios. La confesión tiene que concordar con tu vida. Tiene que ser una verdad en tu vida. Por eso Juan dijo, confesó y no negó, yo no soy el Cristo.
porque verdaderamente no era el Cristo. Pero cualquiera que dice, yo soy cristiano, pero no vive como cristiano, entonces él no está confesando. Él está mintiendo. La confesión tiene una realidad que es verdadera en la vida del hombre. Y miren cómo dice aquí a Timoteo, le dice, versículo 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y ahora escuchen bien. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, está claro, como creyentes vamos a padecer de una o de otra forma alguna persecución, sea por los familiares que no quieren que seamos creyentes, sea por esta fiesta, sea por lo que sea, vas a sufrir persecución. Y estamos esperando una gran persecución, que es el anticristo contra la iglesia. Pero han inventado por allí que el Señor, ciertamente el Señor va a arrebatar a su pueblo de aquí. Pero ellos dicen que es antes que venga el anticristo, porque ellos creen que no van a sufrir persecución. Mateo 24 declara que sí pasaremos la persecución del anticristo y huiremos. Pero ellos piensan, no, esto es para los judíos, y hacen una división allí, y nosotros nos vamos primero y no vamos a padecer persecución. Claramente, dice la palabra de Dios, claramente. Y también todos, la palabra todos no excluye a ningún creyente, sino que lo incluye a todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Tú quieres vivir piadosamente en Cristo, tú quieres vivir el Evangelio, padecerás persecución. La persecución es inevitable. Como creyente padecerás persecución de alguna manera o de otra, pero padecerás persecución, hermanos míos. Entonces es necesario que tengamos este entendimiento para que sepamos que padeceremos por Cristo. Mateo 10 nuevamente, para terminar allí con esta parte. Miren, miren lo que dice ahora. Así que confesar a Cristo no es solamente decir yo soy de Cristo, sino vivir piadosamente, vivir el Evangelio de Cristo. Eso es confesarle. Ahora bien, dice, para que lo entendamos, no penséis, versículo 34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hoy por hoy los apóstatas no creen esto. Y dicen, quiero que sepas que Cristo quiere ponerte una familia feliz. Cristo quiere ponerte la familia más bonita. Cristo te va a ayudar y te va a arreglar todos tus problemas. ¿Qué dice? ¿Qué? Ahí está hablando Cristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. El Padre se levantará contra el Hijo. ¿Pero por qué? Porque el Hijo creyó en Jesucristo y el Padre no quiere que él siga a Cristo. Y los hijos contra los padres, porque los padres creyeron en Cristo y los hijos no quieren que los padres sigan a Cristo. Hay espada, hay disensión. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Pero los hombres proclaman toda una felicidad. Dios te va a arreglar tu problema con tu trabajo, con tu todo, con tu siembra, todo te va a ir maravilloso, tu casa todo va a estar bonito. No es lo que dice Cristo. Cristo habla bien claro, clarito.
Y aquí dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así lo profetizó Miqueas también. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. De la que duerme a tu lado, si es incrédula, cuídate. Y del que duerme a tu lado, si es incrédulo, cuídate. Dice Miqueas, no abras la boca. Imagínate tú. ¿Ven? Entonces no ha venido a traer paz, sino espada. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. ¿Ven? Es el Señor Jesucristo. No es otro. Y dice, y entonces aquí viene un padre y le dice al hijo, si tú vas a seguir con esa locura del evangelio, te me vas de la casa. ¿Entiendes? Si tú vas a seguir con esa locura, aquí no. O la esposa le dirá al esposo, mira, ya yo no te quiero más porque tú ahora es que evangélico te volviste loco. O el esposo a la esposa, te volviste loca, fuera de aquí. Entonces, dice la Escritura así, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si un padre le prohíbe que vaya a congregarse, que vaya a seguir a Cristo, y el padre le dice, tú no vas a ninguna parte, no, si no te vas de la casa, o si no te voy a dar una pela, o lo que sea, y el hijo dice, bueno, está bien, si mi papá me prohibió, yo no voy a ir más para allá, yo no puedo. Él está amando más al Padre que a Cristo. No es digno de Cristo. No es creyente. ¿Entienden? Por eso dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, porque cuando eso suceda, tú tendrás que demostrar a quién amas más. ¿Ves? Y luego dice otra vez, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí vienen, el que ama a los familiares más que a Cristo. No, lo que pasa es que estoy perdiendo a mi familia. Ya mis hermanos no me tratan como antes porque ahora soy creyente. No, mejor yo no voy a seguir. Voy a buscar un lugar donde se congregue, que todo sea chévere, que no haya ya esos problemas, porque yo creo que en la iglesia de la esquina celebran Navidad y ellos no tienen ningún problema y están con la familia en la Navidad y pelan su chancho y se toman su chocolate. Yo me voy para aquella congregación mejor porque en esta dicen que no es así. Claro, la Navidad es una falsedad, es una idolatría. Cristo no nació el 25 de diciembre, ninguna mentira procede de la verdad, por lo tanto no practicamos tales fiestas. Entonces, pero allá sí mejor. Bueno, si se va para allá, porque no quiere perder a su familia. El que ama a hijos más que a mí, no es digno de mí. Y escuchen, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? ¿Cuál era el camino a la cruz? ¿Para qué llevaba Cristo la cruz? Para allá, para el monte de la calavera. ¿A qué? A ser crucificado. Sufrimiento significa la cruz. Y el que no quiera sufrir por Cristo, no es digno de Cristo. ¿Entiendes? Tiene que haber un sufrimiento. Va a haber sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. No hay evangelio sin sufrimiento, hermanos. Hermanos, ahorita los falsos, ahí está, no, que fulano es un apóstol. Tremendo carro, tremenda oficina, el hombre, oye, tremendo terno. ¿Qué sufrimiento está viviendo? No se parece a los apóstoles. Los apóstoles terminaron, ¿cómo terminaron? Presos y muertos. Así terminaron los apóstoles. ¿Quién quiere ser apóstol? ¿Quién quiere imitar a los apóstoles? Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuándo? ¿Quién quiere imitarlo? No, yo soy apóstol. No, esos no son apóstoles nada. Esos son falsos, sinagogas de Satanás. ¿Sí? Sí, es mentira. El creyente sufre. El creyente va a sufrir en este mundo, porque hermano, el mundo va hacia abajo, hacia el infierno. Y todo lo que practica el mundo apunta hacia abajo, pero el justo va hacia arriba.
Y si yo estaba aquí abajo y comencé a creer, mi dirección es hacia arriba. Y cada vez que voy subiendo, me voy alejando de abajo. El Señor les dijo a los fariseos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces nos vamos separando. Son direcciones diferentes, hacia arriba y hacia abajo. Cada vez que el creyente camina en esta vida, va hacia más arriba. Se va separando del mundo. Por eso el mundo es contrario. Entonces no puede ir junto con el mundo y decir, yo soy creyente. Mentira. Y por eso sufre. ¿Por qué? ¿Ah? Porque los creyentes no andamos, hermanos, como anda el mundo. ¿Ve? Padecemos, tomamos nuestra cruz y mira, y perdemos nuestra vida. Mira cómo dice. Perdemos nuestra vida. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Oye, fulano ya no disfruta la vida. Fulano ya no anda con nosotros. Fulano ahora anda puro orando y cantando y reuniendo. No, está perdiendo su vida. Sí, amén. Porque yo no soy de aquí. Sí. Como Cristo tampoco es de aquí. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y miren cómo dice el apóstol Pedro. Claramente. Primera de Pedro. Miren lo que dice en el capítulo 4. Hablando de los padecimientos de Cristo y de lo que nosotros vamos a padecer. Hermanos, este es el reino de Dios. Unos junto al camino. Pero ahora estamos hablando de los de Pedregales. Oyen la palabra, creen por algún tiempo. Pero cuando viene la persecución, cuando vienen las pruebas, se apartan. No siguen el camino del Señor. Y miren cómo es el camino del Señor. En Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a leer hasta el 5. Dice, presta atención. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, a padecer. Y dice, pues quien padeció en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no andamos conforme a las concupiscencias de los hombres, en sus fiestas, en sus borracheras, en sus fornicaciones y adulterios, en sus groserías, en sus maledicencias, en sus chismes. No. Y dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, conforme a las concupiscencias, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y ahora miren cómo dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya, ya nosotros vivimos ese tiempo, pero nos hemos apartado. Basta ya, no vamos a seguir viviendo así. Y entonces dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No, que fulano es esto, que el otro, que pasó, que hizo esto. Claro. ¿Por qué? Porque no andamos como ellos, en el mismo desenfreno de disolución. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros, armados del pensamiento, vamos a sufrir, vamos a padecer. Y cuando nos apartamos de los que llamaban a nuestro amigo, oh, ya este no anda, Dios, ya no anda con nosotros, ya no, ¿qué te pasa? Fulano y el otro. Y ahí empiezan las maledicencias, y ahí empiezan, nos ultrajan, y hablan toda clase de mal, y así por ahí comienzan las persecuciones también, porque nos aborrecen por causa de la palabra de Cristo. Miren cómo dice el versículo 12 de este mismo pasaje de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación
de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No padezcamos por el pecado, hermanos. No. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así es, como cristiano vamos a padecer. Porque si es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloriosamente, hermanos, es lo que el Señor nos ha mandado. Debemos entender como creyentes que vamos a padecer y que van a venir estas persecuciones, van a venir estos sufrimientos por causa de la palabra. Pero en ese momento recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5. Las palabras de nuestro Dios para nosotros. Mateo 5. Miren, hermanos. Dice el versículo 11 miren cómo dice, al 13. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal de vosotros, mintiendo. Atención, hermanos. Si a mí me llaman ladrón porque yo me robé una vaca, entonces no estoy sufriendo por el Evangelio, sino por ladrón. Pero si a mí me llaman ladrón y no me he robado nada, yo estoy sufriendo por Cristo. Si a mí me llaman tal cosa y no lo he hecho, entonces yo estoy sufriendo por Cristo. Que digan toda clase de mal de mí, mintiendo, estoy padeciendo por Cristo. Pero cuando dicen toda clase de mal, siendo verdad, es por el pecado. Más bien estás vituperando el nombre de Cristo. Entonces dice, toda clase de mal de vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois, hasta el 12, hermano. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y dijeron toda clase de mal, hombre loco, malo, y los mataban. Hermanos, pero bienaventurados somos si sufrimos por causa de Cristo verdaderamente. Así está escrito. Y así, hermanos, hay una tierra. Creen por un tiempo, pero cuando viene la persecución, seremos probados con aflicciones, con pruebas y con persecución, hermanos. Seremos probados. Afirmémonos. Hermano, yo te digo la verdad. Si una fiebre te detiene para congregarte, cuando venga algo más terrible, no podrás. No podrás. Si un dolor de cabeza te detiene para congregarte, si una gripe te detiene para congregarte, cuando venga lo más fuerte, no podrás. Piensa bien lo que te estoy diciendo, porque tú has tenido ejemplo. No te estoy hablando por hablarte. Tú sabes que es así. Pero si cualquier enfermedad te dice, ya me enfermé, ya no voy. ¿Qué creen? Cuando venga lo más fuerte, ¿vas a venir? No vas a venir. ¿Y por qué no te puede tener una enfermedad? ¿Por qué? Porque debes tener fe. El paralítico y los amigos del paralítico no los detuvo una enfermedad.
fueron a donde estaba Jesús, pero no podían entrar y tuvieron que abrir un boquete por el techo, y él estaba paralítico, y si el hombre se les caía del techo, no se les iba a caer, porque ellos tenían fe de que lo iban a montar por el techo, lo iban a bajar y Cristo lo iba a sanar. Entonces a ti te detiene un dolorcito, pero sí, oye hermano, no puedo caminar, hermano, no voy para el culto, pero voy para el médico en Nuevo Lima. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Acaso es Dios? Pero si haces así, estás confiando más en el médico que en Dios. Acuérdate de Asa, se enfermó de los pies y en vez de buscar a Jehová, buscó a los médicos y murió. Primero tienes que buscar a Jehová. Tienes que buscar a Dios. Entonces, si ese ejemplo tenemos en el Evangelio, hermano, ¿qué te puede detener para congregarte, para buscar a Dios? Nada. Bueno, a menos que esté hospitalizado ya. Ya el hombre está que muere. Con todo eso puedes pedir y decir, yo quiero morir allá entre los hermanos, llévenme para allá. No, nada. Yo quiero estar entre el pueblo de Dios. Hermanos. Entonces, si esas pruebas nos detienen en un culto del Señor, que será cuando nos digan, al que vaya, lo matan. Ay, hermano, hasta ahí no llego yo. Ya hasta ahí yo llegué, yo no. Yo no voy a estar que me maten así, no. Ay, hermano. Vienen cosas tremendas. Estamos viendo en el mundo cosas terribles. Viene la persecución, hermanos míos. Viene. No es que va a estar, viene. Y va a ser terrible. Entonces prepárate para que no seas tierra de pedregales. Prepárate, hermanos. Es necesario tener este entendimiento. Pero también dice la palabra de Dios. Y vamos otra vez a Marcos capítulo 4. Así que es necesario, hermanos, estar advertido. Mayormente estamos leyendo los evangelios. Si tú piensas que esta palabra es dura, no, esta palabra es verdadera. Es la de los evangelios. Otra vez en Marcos. Marcos capítulo 4. Gracias. Otra vez, miren cómo dice. Ahora. Y vamos a leer el 18 y el 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no lleva fruto. Y vamos a comparar con Lucas 12. Perdón, con Lucas 8, hermanos. Perdón, amados, si era Lucas 12. Lucas 12 primero, luego Lucas 8. Vamos a comparar, hermanos, algo tan importante de la vida del hombre, para que tú entiendas que, hermanos, los espinos pueden crecer y ahogar la palabra, y los espinos significan los afanes. El Señor, o mejor, antes de leer, quiero aclararles para que no haya ningún problema. Aguanten allí Lucas 12 y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 28. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 28.
Miren cómo dice. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque el Señor no está diciendo que no debemos trabajar. Está diciendo que el que hurtaba, si se convierte en un ladrón, si un ladrón cree en Cristo, ya no hurte más, ya no haga esas cosas, sino trabaje con sus manos en lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, vamos a leer desde el 7. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos que por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, no está diciendo que no trabajemos. Debemos trabajar. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las espinas? ¿Cuál es ese afán y esa querer tener riqueza y querer tener cada día más? Y te quiero más y más y más. Vamos a la escritura. Y ahora sí vamos a Lucas 12. Lucas 12, y vamos a leer primeramente del 13 al 21. Miren cómo dice. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, escuchen bien: mirad y guardaos de toda avaricia. Cuando yo tengo lo suficiente, pero quiero tener más, ya comienza algo en el corazón llamado avaricia. ¿Ves? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en cuánto tengo, cuánto valgo. Eso sí, en el mundo vale. Y cuando alguien tiene mucha riqueza, la gente oye, fulano le ha ido bien, maravilloso. Ahí no consiste la vida, dice el Señor. ¿Qué dice entonces? También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, y regocíjate.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. En Bellavista, ¿cómo se llamaba el hombre? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo? Necio. Edison, necio. Acumuló muchas riquezas y pidieron su alma y no la disfrutó. ¿Ven? Vienen a pedir tu alma, dedicado a querer más y más y más. Necio. Mañana vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Y entonces dice: así es todo aquel, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Cómo puede ser rico para con Dios? Sirviéndole al Señor. Tú sabes, el Señor dijo: de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Sí, cuando le ganamos a alguien y Él nos gana a nosotros, no pasa nada. Pero cuando alguien tiene necesidad y le ayudamos, ahí comienza la riqueza. No, pero no me pagó nada. No, no esperes de Él, de arriba. Te haces rico para con Dios cuando un hermano está necesitado y tú lo ayudas. Dinero, pero en el reino, no aquí. Riquezas allá arriba, no aquí. ¿Entiendes? Es necesario entender. Y luego dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Ya tienes vida y ya tienes cuerpo. Espera. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá con afanes añadir a su estatura un codo? Nadie. Pues si no podéis aún en lo menos, está diciendo que crecer para Dios es menos. Y dice: ¿por qué os afanáis por lo demás, por la comida? La gente piensa que porque trabaja, come. Pero el creyente debe pensar que es Dios que le proveyó el alimento. Tienes que entender. Tú no puedes hacer crecer ni un granito de trigo, ni un granito de maíz. Entonces la comida no es por ti, sino por aquel que la hizo crecer. Tienes que entender, tú no puedes dar carne ni al chancho ni a la vaca si Dios no lo alimenta. No hay. Si Dios manda una peste, todo se termina. Es Dios. Entonces cuando el plato te viene a la mesa, tú tienes que estar convencido que no fue tu fuerza, que no fue tu mano, sino que ha sido Dios el que te ha alimentado toda tu vida. Y el que cree que no es así y que Él sí trabaja y por eso es que Él come, que no dé gracias al Señor, porque el Señor no lo ve. Dice: este no cree que yo lo alimento. Es Dios. ¿Quién puede hacer crecer el maíz en 3, 4 meses? Dios, tú no lo puedes hacer. ¿Y quién podrá añadir un codo, 45 centímetros a su estatura? Él es el que hace crecer a los niños. Tú no puedes hacer eso. Y Él dice: en eso que es poco para mí, tú no puedes. Cuanto más en traerte la comida, que es más difícil. Sí, la comida es más difícil. Entonces, ¿de qué te vas a afanar? Y luego dice:
Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y Salomón tenía ropas espléndidas, pero los colores de los lirios no los alcanzó. ¿Cómo se viste? Como Dios viste a la hierba. Y dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No nos va a vestir Dios, no nos va a alimentar Dios. Y luego dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No, hermano, es que, oye, la cosa se puso difícil y esto, afanado. ¿Por qué el hermano no vino al culto? Porque tenía una peonada antes. Error, pecado. No puedes faltar al culto porque estaba muy ocupado en la peonada. No puedes. Tienes que dejarte del afán y decir, mañana Dios me concederá lo que me concederá. Yo voy a ir al culto a glorificar al que me da alimento y al que me ha vestido toda mi vida. Que me voy a olvidar. Oye, pero no tenía esto y no tenía esto listo y tengo que pararme temprano. Mañana. Pero hoy voy a servir a Cristo. Es lo que manda el Señor. Y es lo que está diciendo. Miren. Y dice, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y si tú no crees que es así, entonces debes arrepentirte porque no estás pensando bien. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. No, hermano, pero yo trabajé. ¿Sí? Anda ya a los muertos y dile que trabajen para que coman. No pueden trabajar. Si Dios no da vida, nadie trabaja. ¿A quién le debemos entonces? Si Dios no da vida, nadie tiene nada. ¿A quién le debemos? A Dios. A Dios. Y dice, mas buscad primeramente, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios añade, Dios es el que da. Busca el reino de Dios primeramente. Y todo lo demás, todo lo que necesites, no tus lujos, no tus deleites, sino lo que necesites, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Sí, hermano, eso me va a caer del cielo. ¿Y de dónde tú ves que vienen todas las cosas? No es del cielo. Del cielo es que viene todo. Olvídate que nada viene, si Dios no da la orden, del cielo es que viene todo. Dios da la orden para todo. El hombre no puede echar a andar su corazón, ni lo puede parar, sino una orden de Dios. Dios le da vida, Dios se la quita. Nada. De Dios viene todo. Entonces dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino de los cielos nos pertenece, y aunque yo viva aquí en esta vida como Lázaro, lleno de llagas y enfermo, si creo en el Señor, me irá bien. Me voy al reino. Y no me importa lo que los demás piensen. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa, que no se envejezcan, tesoro en el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tú vas a ver qué vale más. Las cosas que tú tienes que hacer o servir al Señor, el culto del Señor o tus cosas personales. Tú vas a ver qué vale más. O visitar al enfermo o hacer una u otra cosa que tú piensas que es importante. Porque un día dirá el Señor, estuve enfermo. ¿Recuerdan? Día del juicio. Tuve hambre, no me diste.
de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me visitaste. Y en la cárcel no viniste a mí. ¿Cuándo? Bueno, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Y le dirá a los justos: venid, bendito de mi Padre, porque estuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí, estuve desnudo y me cubriste. Pero Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños que lo necesitaban, a mí me lo hiciste. Eso es hacer tesoro en el cielo, hermano. Tienes que tener dispuesto el querer hacer tesoro en el cielo. Bolsas de los cielos que no se apolillen. Tesoro en el cielo que no se agota. Hermanos, es necesario esto, porque la venida del Señor está cerca. Miren lo que dice Lucas 21. Todo esto son los evangelios. Estamos hablando de un alimento sencillo, pero que tú tienes que digerir bien, porque es la fe, hermanos míos. Miren lo que dice Lucas acerca de la venida del Señor. Versículo 20, Lucas 21, 29. También le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermanos, están sucediendo las cosas. Las cosas que están en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, Lucas 17, ya están sucediendo. Está cerca el reino de Dios. Entonces, es necesario esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería o de embriagueces o de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, viene el Señor. Cuidado con los afanes, cuidado con todas estas cosas, siendo arrastrado. El Señor está cerca. Entonces no seas como la tierra de pedregales, que los afanes la ahogaron. No te dejes ahogar por los afanes o por la avaricia o por la codicia de muchas cosas de este mundo, queriendo tener más y más, queriendo ser alabado por el mundo por lo que tienes. En eso, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está la vida. Gran ganancia es la piedad, dice 1 Timoteo capítulo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es gran ganancia la piedad, amados míos. Miren cómo dice 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es el evangelio. Ya ganamos. Tenemos el evangelio, hemos creído en Cristo, ya tenemos mucha ganancia, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Ya ganamos, ya tenemos todas las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pero también dice: porque nada hemos traído a este mundo, versículo 7, y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo, hemos venido desnudos, y sin duda de aquí, nada, absolutamente nada podremos sacar. Nada te vas a llevar.
Y entonces dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, tengo para comer y tengo para vestirme y tengo una casa. Yo vivo feliz, contento. Y hermano, ¿y por qué estás alegre hoy? Oye, hermano, porque Dios me ha dado todo. Y mañana, ¿por qué estás alegre? Hermano, ya acabo de comer y tengo mi ropa encima y dormí rico. Hermano, estoy feliz. Pero a veces, ¿qué pasó? No, las cosas, no sé qué está pasando. Hermano, tanto afán. No, hermano, feliz. ¿Eh? ¿Tienes para comer hoy? ¿Tú conoces el día de mañana? ¿Tú sabes que vas a vivir mañana? Entonces tienes que preocuparte por hoy. ¿Tienes para comer hoy? ¿Sí o no? El que no tiene, que avise para poder ayudarle. Pero creo que todos tenemos. ¿Nos va a faltar para mañana, diga? No, tampoco tienen para mañana. Y para pasado mañana. Tienen para 5 o 6 días y vas a estar preocupado si todavía te faltan 4 días por vivir. Porque hoy es nuestro último día. Tú tienes que estar claro. Hoy es tu último día. Nadie, dice la Escritura, conoce el día de mañana. No va a decir, no hermano, pero aparte de eso, yo sí pienso el día de mañana. ¿Piensas? No pienses. No pienses, porque mañana le pertenece a Dios. Y mañana tú o yo podemos estar muertos. Eso no es problema para Dios. Porque no hay que, bueno, y fulano no murió, pero él estaba enfermo, no. Sino que estaba caminando, se sentó allí y ahí cayó. Eso es todo. Eso lo hemos oído, no es una cosa de invento. Entonces, ¿de qué te preocupas el día de mañana? Si hoy tienes todo esto, gracias Señor, te alabo, yo estoy feliz porque tengo todo esto hoy. Y miren cómo dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, los que quieren tener riqueza, los que quieren tener bienes en esta vida, caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. ¿En qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Peligro, peligro, peligro. Extraviarse de la fe. Los que quieren enriquecerse, los que quieren tener riqueza, tener y tener, entonces se pueden extraviar de la fe y serán traspasados de muchos dolores. Y entonces le aconseja a Timoteo y nos aconseja a nosotros diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de los afanes, huye de los deseos de tener las riquezas y aumentar tus bienes. No consiste la vida en esto. No consiste. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre está en Cristo. Y entonces dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué vas a seguir? La justicia. Preocúpate, preocúpate. ¿Pero por qué? Porque cada día tú andes mejor, más perfectamente delante de Dios, siguiendo la justicia. Preocúpate. ¿Por qué? Por la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Sigue estas cosas. Sigue estas cosas. Bueno, hermano, pero ¿y si algún hermano le dieron una herencia y le quedó un buen dinero y es rico? Bueno, ya. Aquí está, versículo 17. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No porque tienes, no, ya yo tengo. No. Manda que no sean altivos, que no se crean más por tener. Que no pongan su esperanza en las riquezas. Las riquezas no son nada, hermano. Están hoy y mañana desaparecen. Dice, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Si tienes algo, gracias Señor, porque tú me lo has dado.
Y luego otra vez, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Si hay un rico entre nosotros, alguno que tiene, que debe estar preocupado por el hermano que no tiene, para que le dé, porque dice Deuteronomio, a los pobres siempre tendréis entre vosotros, porque yo os estoy probando. Entonces tú tienes que averiguar, si tú tienes para compartir, tienes que averiguar quién necesita para compartirle, porque Deuteronomio lo dice claramente, que siempre habrá pobre entre vosotros, para que le des a tu hermano pobre, porque yo te estoy probando. ¿Entiendes? Y así, que hagan el bien, que sean ricos en buena obra, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna, que sirvan al Señor, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, el tiempo está cerca. No seamos como la tierra que tenía pedregal, que tenía espinos, que los afanes la ahogaron. Y de ahí no tengo tiempo para servir al Señor, no tengo tiempo porque estoy ocupado en esto. ¿Qué dice Mateo? Mateo 6. No se puede servir a dos señores. No se puede. Mateo 6, versículo 24. Miren lo que dice. Tienes que servir a Dios. Si Dios te ha dado riqueza, dale gracias, pero no estés como un siervo de tus riquezas, como si depende de ti el tenerlas. Te volverás un esclavo de lo que tienes y no podrás servir a Cristo. Y entonces Él dirá claramente así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Entonces, cuidado. No os afanéis, hermano, por el día de mañana. Bástale cada día su propio mal. Así que no nos pase como la semilla que cayó en pedregales. Entre espinos. Porque estará el engaño de las riquezas y las codicias de tener y querer tener más y aumentar los bienes. Entonces ahogarán la palabra y se hará infructuosa y no llevará fruto, y entonces se perderá. Sí. Y la tierra que no da buen fruto es maldecida y está pronta a desaparecer. Vamos a Lucas. A Marcos, capítulo 4. Por último, hermanos, dice, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo importante de esta tierra es que da fruto. Algunos poquitos, otros un poco más y otros muchísimos frutos, pero esta tierra lleva su fruto. Vamos a ver lo que dice Mateo 13, 23 acerca de esto. Miren cómo dice, y aquí es importantísimo. Mateo 13, 23 dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ves?
y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que oye y entiende. Y el que entiende, hermano, sabe que esta es la vida eterna, seguir a Cristo. Que Cristo perdonó sus pecados y que le debe todo a Cristo. Entiende que tiene un Salvador, que tiene un Señor que va a dirigir su vida completamente. Entiende que su Padre le ha dado el reino de los cielos. Y da frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Miren cómo dice Lucas también, 8, acerca de esto. Lucas 8. Miren cómo dice el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos van a perseverar hasta el fin. Estos van a dar buenos frutos. Estos no entienden la palabra, es decir, el diablo no puede quitársela porque la entiende, primero. Segundo, no los va a detener la persecución o las pruebas, no los detienen, siguen adelante. Tercero, estos no los van a ahogar los afanes de esta vida, ellos están contentos, con sustento y abrigo, viven gozosos y contentos delante de Dios y no quieren más riqueza y no quieren abundar en bienes en esta tierra. No, sino quieren servir al Señor. Estos son los de la buena tierra y dan fruto con perseverancia. ¿Y qué es dar fruto? Dar fruto es hacer la voluntad de Dios. Los malos frutos son malas obras. Los buenos frutos son buenas obras. Así lo dice Mateo 7. Miren. Mateo 7. Y ciertamente habla de los falsos maestros, pero es aplicable a todos nosotros. Que tenemos que dar buen fruto porque es lo que dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Y escuchen, ciertamente pone una comparación. Es imposible recoger uvas de los espinos. Los espinos no dan uvas, los espinos dan espinos. Y los abrojos no dan higos. La higuera da higo y la vid da uvas. Entonces, así tampoco dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Tú conoces el buen árbol porque da buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Si ya eres buen árbol, no darás malos frutos. Porque no puedes. Y luego dice, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede. No puede dar frutos buenos el árbol malo. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces, por sus frutos, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esto está comparando con el fuego del infierno. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Conoceremos a los falsos por los frutos. Pero no solamente a los falsos profetas o falsos maestros, sino a los falsos cristianos. Porque el verdadero cristiano da frutos para Dios, pero el falso da malos frutos. Y miren, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos,
La mayoría de los predicadores que puedes ver por el internet, hermanos, dicen Señor, Señor. Pero todos han hecho riquezas. Han hecho del evangelio un negocio. No irán al reino de los cielos. Casi ninguno de ellos quiere morir pobre, sino Dios me ha prosperado. Ofrenda y todo Dios me ha prosperado. Mintiendo, haciendo toda clase de mal. Y todos dicen, Señor, Señor. ¿Eh? Todos dicen, sí, alabado sea el Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Hacer la voluntad de Dios te va a dar buenos frutos. Buenos frutos es hacer la voluntad de Dios. Por eso oraba el apóstol Pablo. Nos detenemos un poco aquí en el capítulo 7 y vamos a ir a Colosenses para que vean cómo oraba el apóstol Pablo por los creyentes, para que conocieran y sean llenos de la voluntad del Señor, para que dieran frutos. Miren cómo dice claramente en su oración. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchen, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí está, orando por los creyentes. Y orando ¿por qué? Porque seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué sirve eso? Llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios y de sabiduría y de inteligencia espiritual. Aquí dice, para que andéis como es digno del Señor. Yo quiero conocer los mandamientos de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios en esto. ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer esto otro? Para hacerlo recto delante del Señor. ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo hacer todas las cosas? Está en la Escritura, llenándome de sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo debo vivir comprobando lo que es agradable al Señor, también lo dice Efesios. Debo vivir, esto agrada al Señor. Esto que yo voy a hacer agrada al Señor. Esto es agradable delante de ti, oh Dios. Agradando al Señor y llevando fruto en toda buena obra. Así nos quiere el Señor. Así es el que entiende la palabra. Así es la buena tierra, amado. Lleva fruto en toda buena obra. Frutos de justicia, que son agradables a Dios. Hermano. Sí. Miren, Filipenses, capítulo 1. La misma oración de nuestro hermano. Por los filipenses, así debemos orar los unos por los otros. Porque Dios me es testigo, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Miren, para que aprobéis lo mejor, y aprobar lo mejor es aprobar lo que es agradable delante de Dios. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lleno de fruto de justicia. La buena tierra es una tierra que está llena de frutos de justicia, de frutos en toda buena obra que es agradable delante del Señor. Porque no todo el que me diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y volvemos a Mateo 7. Porque, hermanos, aún alguno que tenga algún don o haga alguna maravilla, no importa, eso no son buenas obras. Las buenas obras son servir a los hermanos. Ahí están en Mateo 25. Servir a los hermanos como servir a Cristo. Frutos de justicia. Y entonces dice, otra vez en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, pero Caifás era un hombre malo y por ser sumo sacerdote profetizó acerca de la muerte de Cristo, pero eso no lo salvó. Porque él no vivía haciendo el bien. Él no vivía en buenas obras. Judas no echó fuera demonios como los demás discípulos. Pero no vivía conforme, era ladrón. Metía la mano en la bolsa en nombre de los pobres. ¿Ven? Entonces no porque un hombre haga señales y milagros, ese hombre es de Dios. No. No. Sino porque haga el bien. Porque haga buenas obras, frutos de justicia que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es llevar fruto para Dios. Y entonces, miren, entonces les diré, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. Vosotros, yo no sé quiénes sois. Apártense de mí, hacedores de maldad. El que hace maldad está dando malos frutos. Hacer maldad, hacer pecado, andar en maldad es malos frutos. No importa que predique muy bonito, no importa que haga milagros, no importa que tenga tal cosa, no. Si hace maldad en su vida, es un hacedor de maldad. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces podemos entender que los frutos es hacer justicia, es hacer el bien, es servir a los hermanos, a tu prójimo. Y el andar pecando son malos frutos. Pero la parábola del sembrador termina con una tierra que entiende la palabra, que la recibe y da fruto para toda buena obra. A 30, a 60 y a 100 por uno. Sí. Es un escogido de Dios. Uno que Dios escogió. Uno que vive pegado y dependiendo de Cristo. Es uno que depende de Cristo para todo. Y ese lleva fruto. ¿Por qué? Porque así lo dice Juan 15. El que es buena tierra va a depender de Cristo para todo. Mire, no depende de él, sino de Cristo. Juan 15. Juan 15:1. Ese es la buena tierra. Él no depende de sus fuerzas. Él no depende de que cree que es inteligente. Él no depende de lo que tiene. Él depende de Cristo. La buena tierra va a depender de Cristo. Como está escrito, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No perseverará como aquella tierra.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ves? El que lleva fruto, la buena tierra, es uno que cree y permanece en Cristo, depende de Cristo. Sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta tierra vive dependiendo de Cristo. El creyente que es buena tierra vive, no se separa de Cristo, depende de Cristo, porque sabe que separado de Cristo nada puede hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La buena tierra que lleva fruto son los verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque Él nos ha escogido, amados míos, para esto. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Hermanos amados, la buena tierra, Él os lo dé. La buena tierra, hermanos, es el creyente que permanece en Cristo, llevando frutos de justicia, haciendo el bien, se ocupa. Hermanos, ocuparse de la vida eterna. Ciertamente no somos salvos por obra, pero aquel que es salvo obrará por amor a Cristo, porque la fe obra por amor. Obrará y servirá al Señor. Y estará lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Dependerá de Cristo, porque sabe que sin Cristo nada puede hacer. Esa es la buena tierra. Esta es la parábola del sembrador. Esta es toda la vida del hombre. Habrán hombres que oirán la palabra y no la entenderán, y el diablo les quitará la palabra que se sembró en su corazón. Habrán otros hombres que la recibirán por un tiempo con gozo, pero cuando venga la persecución, cuando vienen las pruebas, ya se volverán atrás y no permanecerán y no darán fruto. Habrán hombres que creerán por algún tiempo, pero los afanes de esta vida y el amor a la riqueza y muchas cosas lo ahogarán y se harán infructuosos y no llevarán frutos para Dios. Pero habrán hombres que recibirán la palabra y la entenderán y la recibirán con gozo y permanecerán en ella y darán fruto con perseverancia delante del Señor, y ni los afanes, ni Satanás, ni las riquezas quitarán la palabra de su corazón, sino que ésta dará fruto de justicia para vida eterna. Así es la vida de todo hombre. Este es el misterio del reino de Dios en la parábola del sembrador, amados míos. Examinemos pues nuestros corazones y velemos para que seamos buena tierra delante de Dios y tengamos cuidado con todas las demás cosas. Echemos mano de la vida eterna, hermanos, porque la buena tierra dará fruto.
y permanecerá delante de Dios. Sí. Demos gracias al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por tus palabras, por tu evangelio glorioso, porque aquí en esta parábola está el misterio de la vida. Gracias, Señor. Gracias por darnos entendimiento. Te ruego que tu pueblo reunido hoy aquí pueda echar mano de la vida eterna y dar abundantes frutos de justicia, agradables a ti, oh Padre, por medio de Jesucristo. Que seamos buena tierra delante de ti. Muchas gracias, Señor, por tus palabras. Amén. Amén. Gracias y paz, amados míos.